El juicio al cual fue sometido Jesús yo creo que es de sobra conocido por todos. Fue un doble juicio. Primero, un juicio religioso que tiene lugar ante el Sanedrín. El Sanedrín era como la asamblea o parlamento local del pueblo judío. Se ocupaba de algunas cuestiones religiosas y también de algunas cuestiones políticas. Y a Jesús le condenan a muerte ante Caifás por blasfemo, por hacerse hijo de Dios. No le condenan por ser presunto Mesías. A nadie condenaban por ser presunto Mesías. Tú podías reclamar para ti mismo la dignidad mesiánica y luego ya veríamos a ver si los acontecimientos te daban o no la razón. Pero el caso de Jesús es mucho más grave, porque no simplemente dice que sea el Mesías, dice que es el Hijo de Dios hecho hombre, lo cual para la mentalidad judía de la época era blasfemo. O sea, que Dios mismo, el que habló a Moisés en el monte Sinaí, lo tengo delante de mis ojos, que se ha hecho hombre, es algo que sorprende tanto a la razón. Y después, evidentemente, viene el juicio político ante Pilatos, porque sabéis que los judíos no tenían el ius gladium o ius gladii, que para los judíos era el derecho de dar muerte a alguien. Eso solo lo tenían los romanos, de tal forma que acuden ante Pilatos para que condene a muerte a Jesús. Sin embargo, no me interesa el juicio como tal, sino más bien hablaros hoy de las negaciones de San Pedro, es decir, lo que sucede fuera, en el atrio de la casa del sumo sacerdote. Además, hoy día conocemos en Jerusalén, donde está la casa de Caifás, porque diversas campañas arqueológicas revelaron los restos de esta casa que hoy día es visitable, incluso con las mazmorras o lugar de encerramiento para prisioneros donde tuvieron a Jesús custodiado hasta la mañana siguiente. Bueno, en este atrio aparecen diversos personajes, la primera de las cuales es una portera, una mujer que estaba en la puerta y que a San Pedro le dice: tú andabas con ellos. Y San Pedro, lleno de miedo, comienza a negar a Jesús. Me gustaría que pensarais despacio esta escena. ¿Por qué? Hace 2000 años la consideración de la mujer en una sociedad fundamentalmente gobernada por hombres era una consideración a veces un tanto despectiva. Pensad que cuando la portera increpa a San Pedro niega a Jesús. Y esto nos está hablando del miedo que tenía San Pedro. ¿Por qué? Que San Pedro hubiera negado a Jesús delante de un guardia o delante de un magistrado es comprensible, pero delante de la portera, tal como era la consideración de la mujer en aquella época, San Pedro simplemente con no haberle hecho caso, con un quita de aquí y aparta, se habría salvado, no tenía por qué negar a Jesús. Con lo cual, el hecho de que lo niegue delante de una simple portera, podríamos decir, significa que San Pedro andaba aterrorizado. Tal era su miedo, tal era su bloqueo. Pero pensad en una cosa, 50 días después, solo 50 días después, San Pedro, delante del Sanedrín, reunido al pleno, cosa que no pasaba ni en el juicio de Jesús, donde no se reunió el Sanedrín al pleno, San Pedro le dirá a Caifás mirándole a los ojos: sepas que no se nos ha dado en el cielo otro nombre que pueda salvarnos, sino el nombre de Jesucristo. O sea, ¿cómo alguien que niega a Jesús delante de la portera, 50 días después se coloca delante del todo el Sanedrín y le dice que no tenemos otro nombre que pueda salvarnos sino el de Jesucristo? Cuando lo que está haciendo ahí San Pedro es parafrasear al profeta Joel, que dice que no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos sino el de Dios, el de Yahvé. Pero ahora, haciendo confesión clara de la divinidad de Jesús delante del Sanedrín, ¿qué ha pasado en el corazón de San Pedro? El milagro. El milagro de reconocer su propio miedo y su propia miseria y ya no apoyarse en sus propias fuerzas, sino en el Espíritu Santo que un día recibirá en Pentecostés. Porque el Espíritu Santo vino para sanarnos, para lograr la sanación de nuestra alma. Y esta sanación a veces pasa por tocar nuestros propios límites, por tocar nuestro pecado, por tocar nuestros propios complejos, por afrontar nuestros propios temores, como en este caso las negaciones de San Pedro. Porque San Pedro confiaba en sus propias fuerzas y el Señor permitió que esas fuerzas fallasen para que a partir de ese momento confesara a Jesucristo valientemente, pero fiado en la fuerza de Dios. Y a la vez se genera en esta escena lo que en literatura se llama una sincresis o dispositivo literario de contraste. Me explico. Mientras que Jesús en el juicio está confesando al Padre,
San Pedro lo está negando. Se genera un claroscuro y a la vez una pregunta que el Evangelio te lanza, un dilema. Jesús y Pedro, el blanco y el negro, ¿con quién te quedas? San Pedro, obviamente, después de reconocer su fragilidad, confesará valientemente 50 días después que Jesús es el Hijo de Dios delante del Sanedrín. Nosotros también hemos caído y muchas veces nos hemos callado, pero después de esta enseñanza, después de este vídeo, ¿serás capaz de pedirle al Espíritu Santo la fuerza para confesar a Jesucristo en público? Pídesela y verás cómo Dios hace milagros.